Hebreos 11, versículo 17 al 19. Hebreos 11, del 17 al 19. Y la palabra de Dios dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Veamos al Señor una palabra de oración. Señor, esta noche venimos delante de ti, venimos al trono de gracia, necesitados de escuchar tu palabra una vez más. Venimos necesitados de volver a tener fe en el Evangelio. Y sabemos que por la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, viene la fe. Te pedimos, Señor, que podamos ver esta biografía de Abraham y su prueba, y cómo él reaccionó, cómo él meditó, pensó cuando te honró, Señor, por fe. Te pedimos que bendigas a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. La verdad es que es muy fácil creer en Dios cuando todo está bien. Pero la pregunta es: ¿cómo responderemos a Dios cuando nuestra fe sea probada? ¿Cómo responderemos cuando humanamente las cosas no tienen sentido? Y esta tarde me gustaría responder específicamente la pregunta: ¿cómo es que debemos de pensar o razonar en medio de las pruebas? Y en nuestro pasaje de hoy estaremos viendo lo que probablemente fue la prueba más grande para Abraham. Y parafraseando lo que dijo un comentarista, para hacer una prueba tenía que ser algo que Abraham quisiera resistir con todas sus fuerzas. En otras palabras, una prueba que él no quisiera en su vida. Y eso vemos en nuestro pasaje, pues Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Dios le pide que sacrifique a su hijo amado. Dios le pide que sacrifique a lo que Abraham más amaba en este mundo. Dios le pide a Abraham que sacrifique al hijo que él mismo le había prometido. ¿Cómo responderemos usted y yo en el día de la prueba? ¿Responderemos en fe o en incredulidad? Y una vez más, ¿cómo deberíamos de pensar en medio de las pruebas? Miren conmigo Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y esta es la clase número 41, la fe probada de Abraham. Ahora, nomás para recordar un poco el contexto, la última vez que estuvimos en Hebreos, vimos que Abraham salió por fe porque Dios le llamó sin saber a dónde iba. Vimos que Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de su parentela. Dios llamó a Abraham a dejar todo en Ur de los Caldeos y salir a la tierra prometida sin saber a dónde iba. Pero lo interesante es que cuando Abraham lo dejó todo y salió hacia la tierra prometida, él no la recibió de manera inmediata. Pues la Biblia nos dice que Abraham, Jacob e Isaac llegaron a la tierra prometida y vivieron ahí mismo como extranjeros. Es más, Abraham, Isaac y Jacob, todos murieron sin haber recibido la tierra prometida. Y luego el predicador de Hebreos nos dijo algo muy interesante. Nos dijo que a pesar de que Dios les prometió una tierra física a Abraham y a su descendencia, que ellos por fe miraron más allá de esa tierra a una ciudad que está en los cielos. Miren conmigo Hebreos 11, versículos 9 y 10. Dice: por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y luego noten el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham y su descendencia pusieron sus ojos en la ciudad de Dios, una ciudad que está en los cielos. Ahora, el día de hoy veremos una vez más la biografía de Abraham, pero de otro ángulo. Estaremos viendo una prueba que tuvo en su vida, la prueba más grande registrada en las Escrituras de la vida de
Abraham. Y una vez más, la pregunta principal que quiero responder esta noche es: ¿cómo debemos de pensar en medio de las pruebas? Noten el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. En nuestro pasaje vemos las palabras que son fáciles de leer, pero difíciles de imaginar. Pues leemos que Abraham fue probado. Y la prueba de Abraham fue el estar dispuesto a entregarle a Dios lo que Abraham más amaba en este mundo. La prueba de Abraham fue estar dispuesto a sacrificar a su único hijo. Y noten las palabras del versículo 17. Dicen que Isaac es escrito como el unigénito o el único hijo de Abraham, como dicen otras versiones. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ahora es importante notar que Isaac no es descrito como el unigénito o único porque era el único hijo que tenía Abraham. Pues Abraham ya tenía un hijo antes que Isaac, y su nombre era Ismael, y era el mayor de los dos. La pregunta es: ¿por qué era Isaac el unigénito? Es descrito como el unigénito de Abraham. ¿Alguien sabe esa pregunta? ¿Por qué Isaac es descrito como el unigénito de Abraham? No todos juntos, no se amontonen. Porque era el de la promesa, ¿verdad? Muy bien. Isaac, en comparación al otro hijo, era el de la promesa, de donde vendría el pueblo judío, de donde eventualmente vendría el Cristo. Ahora, el término es unigénito, se usa de alguien único en su tipo. Escuchen cómo la Biblia usa este término para hablar de Cristo. Juan 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, el único de su tipo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo era el unigénito, el único de su tipo, no hay otro como él. Ahora, regresando a nuestro texto, Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y este versículo es importante porque nos da el contexto de la prueba. Esa es una cita de versículo Génesis 21, versículo 2. Miren conmigo el versículo 18. Que alguien lea, por favor, Hebreos 11, 18 en voz alta. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Noten esta parte del versículo, que es una cita del Antiguo Testamento. Dice: en Isaac te será llamada descendencia, que viene de Génesis 21, versículo 12. Esto nos da el contexto, pues era una promesa de Dios. Isaac era una promesa de Dios cumplida. Su hijo era la personificación de que Dios era fiel a su palabra, según Génesis capítulo 21. Hebreos 11, versículo 18. En Isaac te será llamada descendencia. En el momento que Dios le promete esto a Abraham, esto era una imposibilidad a los ojos humanos. Pues en ese momento él era un anciano de 99 años, según Génesis 21. Y su esposa, aparte de ser también una anciana, era una mujer estéril. En otras palabras, lo que Dios prometió a Abraham era imposibles desde la perspectiva humana. Al punto que Abraham y su esposa, antes de que se le diera esta promesa, antes de que se le revelara que en Isaac sería su descendencia, fue impaciente al esperar en Dios. No fue paciente. Y si recuerdan, Sara le había dado a Abraham a su sierva Agar para tratar de ayudar a Dios y producir un heredero. En otras palabras, Abraham fornicó con Agar y nació Ismael, pensando que de él vendría la descendencia. Pero Dios en Génesis 21, que es lo que vemos en el versículo 18, le dice que en Isaac es en quien se cumpliría su promesa. Noten el versículo 17 al 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Esta promesa de Dios fue tan inesperada y difícil de creer que ambos, Abraham y Sara, en algún punto de su vida llegaron a reírse al escuchar esta promesa de Dios. Pues era, como ya mencioné, algo imposible. Un hombre de 100 años y una mujer de 99.
teniendo un hijo. Ahora, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Romanos capítulo 4. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos 4, y vemos la fe de Abraham al escuchar esta promesa de Dios. Romanos 4, versículo 18 al 21, dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora noten el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Creyó lo imposible de lo imposible, porque sabe que para Dios todo es posible. Abraham era un hombre de fe, por eso es conocido como el padre de la fe. Ahora noten en nuestro pasaje, Hebreos 11, y noten el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, cuando originalmente Dios le dijo a Abraham que se le daría una tierra y que de él vendría su descendencia, tenía 70 años Abraham. En otras palabras, Abraham esperó un total de más o menos 30 años para ver la promesa de Dios. Parafraseando al pastor Melvin en su serie de Génesis, si usted y yo tuviéramos que esperar 30 años para ver la promesa de Dios, nos volveríamos impacientes. 30 años, no un año, no 2 años, no 3 años, no una década, no 2 décadas, 3 décadas esperando en las promesas de Dios, continuando en esperanza contra esperanza. ¿Cuánto le creemos nosotros a Dios? Pero en nuestro pasaje, por fin Dios cumple su promesa, a su tiempo perfecto cumple su promesa y le da a Isaac el gozo de Abraham. Pero ahora Dios, después de 30 años de esperar a Abraham, Dios le pide a Abraham de regreso a Isaac. Note conmigo Hebreos 11, versículos 17 y 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Imagínate esperar toda tu vida esta promesa de Dios y por fin verla cumplida. Pero imagínate que después Dios le pide a Abraham, como dice nuestro texto, que sacrifique a su hijo amado. Dios le dice a Abraham que sacrifique a su unigénito. Dios le dice a Abraham que sacrifícame a tu hijo en quien tienes complacencia. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Qué harías cuando tienes una promesa de Dios, pero hay una aparente contradicción, o parecía aparentemente, y la palabra aparente es clave, que Dios no está cumpliendo sus promesas? ¿Estuvieras dispuesto a entregarte sin reservas, aún así, a Dios cuando las cosas no tienen sentido? Y aún más importante, ¿cómo es que debemos de pensar en medio de una prueba de esta magnitud? ¿Cómo pensó Abraham o razonó Abraham en esta situación? Es en estos momentos de prueba que verdaderamente mostramos cuánta fe tenemos en Dios. Hebreos 11, versículos 17 al 18. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, al único de su tipo, al amado de Abraham, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Guarden su lugar ahí, vayamos al contexto, Génesis capítulo 22. Guarden su lugar ahí, vayamos a Génesis capítulo 22 y miramos cómo Abraham reaccionó a esta prueba. Génesis capítulo 22, guarden su lugar en Hebreos 11, Génesis 22, y note conmigo el versículo 1. Génesis 22, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Noten cómo Dios le pide en esta prueba a Abraham, a su hijo. Le dice, dame a Isaac, dame a tu hijo, a tu único. No había otro como él, como vimos en Hebreos. Dame a Isaac, cuyo nombre significa risa o gozo. Dame el gozo de tu vida. Dame a aquel a quien amas. Y luego le dice, y sacrifícalo. Ahora, esto era algo ilógico del punto de vista humano. Tanto tiempo esperando, 30 y tantos años esperando la promesa de Dios, su hijo. Tanto tiempo creyéndole a Dios. Y es más, si Dios le pedía a su hijo, ¿cómo es que Dios le iba a dar la descendencia a Abraham que le había prometido? ¿Cómo cumpliría su promesa a Dios? ¿Cómo responderás cuando Dios te pruebe y no tenga sentido humano, al razonamiento humano? ¿Cómo responderás cuando aparentemente Dios no está cumpliendo tus promesas? Y claro, aparentemente. Y una vez más, ¿cómo es que debemos de pensar o razonar en medio de estas pruebas? Note conmigo el versículo 3 y 4. Y Abraham se levantó muy de mañana. Abraham inmediatamente se levanta el siguiente día para sacrificar a su hijo, para obedecer a Dios. Y enalbardó su asno, en otras palabras, le puso el asiento al asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Eran 3 días de camino. Ahora noten lo que Abraham le dice a sus siervos en el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Dios le acaba de pedir a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y Abraham le dice a sus siervos que lo acompañan, yo y el muchacho subiremos solos. Pero noten lo que dice esto. Yo y Isaac subimos solos a adorar a Dios. Y luego noten cómo habla en plural. Y regresaremos a vosotros. Incluye a Isaac. ¿Por qué dice esto? Porque dice Abraham que aún Isaac regresaría con ellos si es que lo iba a sacrificar. Guarden eso en su mente y vayan conmigo al versículo 6 y 7. Y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora ponte a imaginar si fueras tú en tu pasaje, tu hijo te habla y te pregunta, ¿dónde está el fuego? Esto tuvo que ser algo doloroso emocionalmente para Abraham. Dios estaba probando a la fe de Abraham, y esto no era algo que Abraham hubiera escogido, sino que le estaba probando lo que él más amaba en este mundo. Pero noten las palabras del padre de la fe en el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora vayamos al clímax de este pasaje en el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El momento de la prueba había llegado. Abraham coloca a su hijo, lo ata, lo pone sobre el altar, agarra el cuchillo, extiende su mano y está listo para degollar a Isaac. Versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y le respondió, heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham pasa la prueba. Abraham no tenía reservas para Dios. Abraham plenamente confiaba en Dios, aun cuando las cosas no tenían sentido. Y aquí la pregunta es: ¿cómo es que Abraham pudo creerle a Dios en medio de algo que parecía contradictorio e ilógico? ¿Qué es exactamente lo que estaba pasando por la mente de Abraham en el momento de la prueba? ¿Cómo pensó? ¿Cómo razonó? El predicador de Hebreos responde a esta pregunta. Vayamos a Hebreos 11, versículo 17. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Una vez más, si Abraham sacrificaba a su hijo, Dios no podría cumplir su promesa de darle una descendencia por medio de Isaac. Así es que había una tensión en eso. Ahora noten el versículo 18 otra vez al 19. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Por qué Abraham ofreció a su hijo? Porque Abraham pensó. Aquí la palabra griega para pensando es logizomai, que suena como la palabra lógica en español. Y la palabra implica que Abraham razonó, Abraham consideró, Abraham usó la lógica. Pero esta no era una lógica meramente humana, sino, como dice el predicador Salvador Gómez, era la lógica de la fe. Abraham usó la lógica de la fe. Abraham razonó, Abraham pensó, consideró y concluyó que si Dios le había prometido que de Isaac vendría su descendencia, y luego Dios le pide a Isaac para matarlo, sacrificarlo, que Dios tendría que cumplir su promesa de una manera u otra hasta el punto de levantarlo de los muertos. En otras palabras, Abraham nunca temió que su hijo muriera, porque sabía que Dios cumpliría su promesa, y aun si fuera necesario, lo levantaría en el poder de Dios de entre los muertos. ¿Recuerdan que le dijo Abraham a sus siervos en Génesis 22? Ustedes quédense aquí, y yo, Isaac, adoraremos, y cuando terminemos regresaremos a ustedes, hablando en plural. Que fue exactamente lo que razonó, consideró y usó de lógica Abraham en medio de la prueba. Abraham razonó, Abraham consideró, Abraham meditó y pensaba en medio de la prueba que en las promesas de Dios y los atributos de Dios. Abraham pensó que Dios le había prometido algo. Abraham razonó que Dios no puede mentir. Y Abraham razonó en su lógica de fe, como le llama el pastor Salvador Gómez, en la omnipotencia de Dios, que él aún levantaría de los muertos a Isaac con tal de cumplir su promesa. Hebreos 11, versículo del 17 al 21. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fue tal lo que vivió la experiencia de Abraham, que Abraham le lo daba como muerto, pero a la misma vez como si hubiera resucitado literalmente, porque nunca dudó de la promesa de Dios. Como dice un comentarista, Abraham no le reservó nada a Dios, ni siquiera a su hijo. Y de la misma manera, pero infinitamente mayor, Dios el Padre no se reservó nada, sino que nos dio el sacrificio perfecto cuando sacrificó a su hijo. Y él sí lo mató en la cruz. Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Los salmos nos dicen que Dios no dejaría a Cristo en el Seol, sino que lo levantaría de entre los muertos. Por lo tanto, Dios literalmente mató y Dios literalmente resucitó de entre los muertos a su Hijo amado. Vemos la tipología de Cristo. Pero ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo debemos de pensar en medio de aparentes contradicciones? ¿Cómo debemos de pensar en medio de la prueba? La próxima vez que estemos en medio de una dificultad y parezca que nada tiene sentido. La próxima vez que estemos confundidos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, debemos de pensar como Abraham. La próxima vez que seamos tentados a dudar de Dios, recuerda que Él levantó de entre los muertos a Cristo históricamente. Recuerda que Él es fiel. Recuerda que Él es soberano, que Él es omnipotente. Recuerda que solamente los necios no creen en Dios. Y recuerda que en su providencia y soberanía va guiando cada uno de tus días para su gloria y para tu bien. Recuerda como en Génesis 50, versículo 20, que los malos o los enemigos de José lo hicieron para mal, pero que Dios lo encamina todo para bien. Y aún lo hace más cuando se trata del cumplimiento de su bella y glorioso plan de redención en la iglesia de sus santos. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando, razonando, considerando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos siempre a pensar como Abraham, Señor, a pensar en la fe, a pensar que aun cuando las cosas no tienen sentido, tú eres fiel, soberano y poderoso. Ayúdanos a tener e imitar la fe de Abraham. En el nombre de Cristo, amén.